Siendo las 7:30, hermanos, que la paz y gracia de nuestro Señor inunde nuestros corazones, esté con nosotros en todo este espacio y siempre. El día de hoy vamos a contar con la presencia de nuestra querida pastora Yadetsi Rodríguez. Ustedes saben que ella es venezolana, es ministro de la Iglesia de Dios, profesora en Semisud, Seminario Sudamericano, en las áreas de Biblia y Teología Práctica, pastora de Educación y Niñez en la Iglesia Capilla del Valle. Obtuvo una licenciatura en Ciencias Religiosas y Teología en la Universidad Autónoma de Quito, Teología Pastoral en Semisud, maestría en Estudios Teológicos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y yo creo que aquí falta un montón de cursos que ella ha realizado porque su afán es estudiar, es prepararse, es edificarse para hacer nuestra luz, nuestra sal y para guiarnos en todo lo que ella puede. Bendita sea la existencia de nuestra pastora. Permítame iniciar con lo que solemos iniciar siempre, una oración. Padre del cielo, bendito sea tu nombre. Benditas sean todas tus obras, todas tus misericordias. Padre amado, hoy tenemos una bendición especial de ti, revelándonos cuál es el propósito del mensaje de Cristo a través de las parábolas, que no quiso solo enseñarnos, sino ser una permanente instrucción para nuestras vidas. Padre amado, te damos gracias por la presencia y vida de mis hermanos aquí presentes, así como los que se irán sumando. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, bueno, bueno. Tú eres el Señor de señores. Bendito seas por siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pastora, tiene la palabra. Muchísimas gracias, querida Martita. Buenos días con todos y con todas. Espero que estén muy bien. Oigan, ustedes sí que hacen madrugar a nosotros los profesores, ¿no? Yo no he abierto los ojos todavía cuando yo veo que ya la zonita ya está conectada. Al igual que la Inesita, ¿ah? Muy bien. Eso es bueno saber que ustedes están interesados en seguir aprendiendo de la palabra del Señor y eso me contenta mucho. Hoy el tema que nos convoca es las parábolas de Jesús. Interesante tema, muy bonito también, que tiene que ver con la narrativa, ¿verdad? Dentro de lo que es la Biblia y esa narrativa también dentro de la predicación y enseñanzas de Jesús. Bueno, para aprovechar el tiempo, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué parábolas recuerdan desde esos evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas? ¿Se puede nombrarme? Buenos días, parábola, buenos días, pastora. La parábola de la oveja perdida que recién dieron la prédica, qué hermoso. Muy bien, gracias Inesita, genial. ¿A quién más? Las parábolas del sembrador. La parábola del sembrador, correcto. ¿Qué otra parábola recuerdan? La parábola, la de los talentos. Muy bien, Sonita, claro que sí. ¿Qué otra parábola? La parábola de la viuda y el juez, la parábola del fariseo y el publicano. Muy bien, gracias, Ruth. La del hijo pródigo. La del hijo pródigo, sí. ¿Otra? El trigo y la cizaña. Muy bien, correcto. La parábola de la moneda perdida. Correcto, sí, sí, sí. Bueno, hay muchas, ¿verdad? Muchas que podemos mencionar en esta mañana. Sin embargo, vamos a comenzar por la raíz de la palabra parábola. ¿De dónde viene?
Entonces, por aquí voy a compartir con ustedes una diapositiva. Aquí la tenemos, ¿verdad? Esta diapositiva. Y aquí tenemos entonces la raíz. Viene de Mishlu, del acadio. Entendiendo esto, las parábolas de Jesús están registradas en los 3 evangelios, llamados sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Hablan de ese estilo narrativo de Jesús y las imágenes son tomadas de la vida de Palestina, ¿no? Imágenes como viñas, el sembrador, monedas, sal, la perla, etcétera, ¿no? Entonces, entendiendo esto, desde el texto bíblico, ya la parábola trae una estructura, lo que llamamos una estructura literaria. Así que vamos a ver esta estructura literaria que es muy sencilla. Aquí tenemos entonces la pizarra. Vamos a ver. Estructura literaria. Lo primero dentro de esta estructura es la ocasión. La ocasión se entiende como el porqué o el motivo por el cual se dijo la parábola. El motivo por el cual se dijo la parábola. Número 2, la narración. La narración es la historia en sí. Y número 3, tenemos la enseñanza espiritual. Esta enseñanza espiritual es la lección o moraleja. Entonces, como ustedes ven, hay aquí una estructura literaria muy sencilla, como ocasión, narración y enseñanza espiritual. Veamos un ejemplo donde estén los 3 elementos de esta estructura literaria. Si por favor me acompañan a Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Esta es una parábola muy conocida. Es la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido. Esta parábola comienza a partir del versículo 11, ¿no? A partir del versículo 11. Cuando dice, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús, ¿no? Y ahí comienza a relatar, ¿verdad? Esta historia. La cosa es que la ocasión es el motivo por el cual se dice esta parábola. Y aquí puede abrazar el lugar, quién lo dice, a quién lo dice, por qué lo dice, etcétera. Eso no lo vamos a encontrar en el versículo 11. Hay parábolas que ya traen la ocasión, ¿no? Pero hay otras parábolas que hay que buscarlas más arriba, versículos más arriba, porque no están
dentro de, o al principio de la parábola. Entonces, si nos ubicamos en la parábola del hijo pródigo, versículo 11, no tenemos la ocasión. No sabemos quién dijo la parábola, excepto, sí, cuando dice continuó Jesús. Cuando dice continuó Jesús, podemos identificar quién lo dijo, pero ¿por qué lo dijo? ¿A quién lo dijo? No lo tenemos. Entonces, tenemos que irnos a más arriba, 15.1. En el 15.1, cuando dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola y ahí vienen varias parábolas, entre ellas la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo. Entonces, la ocasión de la parábola del hijo perdido la encontramos en el 15.1. ¿Sí? Ya sabemos el motivo, qué es lo que está pasando, a quién se lo dice, ¿no es cierto? Y lo interesante aquí es que la narración exclusivamente comienza a partir del versículo 11, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos y continúa la historia. ¿Dónde encontramos la enseñanza espiritual? La enseñanza espiritual la encontramos en el versículo 32. Versículo 32. En la última parte, cuando dice, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Ahí está la enseñanza espiritual, la lección o moraleja. Es decir, que casi todas las parábolas, o mejor dicho, todas las parábolas, traen esta estructura literaria muy sencilla. Entonces, ocasión, narración y enseñanza espiritual. ¿Cuál es la finalidad de las parábolas? Vamos a Marcos capítulo 4, versículos 10 al 12. Marcos 4, versículos 10 al 12. Si alguien tiene la bondad, por favor, de leer 4, 10 al 12 de Marcos. A ver, yo leo. Adelante, Sonita. Del 10 al 12. Sí. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Muy bien, muy bien. Estos textos bíblicos, cuando uno los lee, como que provocan una cierta confusión, ¿no es cierto?, en nuestra mente. Bueno, pero entonces, ¿para qué va a decir las parábolas? No, para que no entiendan, para que no vean, para que no escuchen, para que no se arrepientan. O sea, no entendemos mucho. Pero en relación a esto, voy a decir 2 cosas. La primera es que aquí Jesús está citando a Isaías 6, 9 y 10. Si alguien tiene la bondad de leer Isaías 6, 9 y 10, por favor. Si alguien lo tiene, por favor. Leo yo. Adelante, Enriquito. Isaías 6, 9 y 10. Correcto. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no veis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él.
Ok, muchísimas gracias, Enriquito. Entonces, aquí se está haciendo referencia a Isaías 6, 9 y 10, pero dando otro sentido. Este sentido es el sentido de misericordia, porque Jesús sí quería que el reino trajera transformación a la gente, a las personas, al oyente que estaba allí, ¿no es cierto? Y que experimentara arrepentimiento. Pero, la cosa es que cuando uno lee la Reina Valera no se entiende muy bien, porque la Reina Valera lo traduce como para que no se conviertan, para que no se conviertan. Pero desde el griego debería traducirse a menos que, y no para que no. ¿Me hago entender? O sea, desde el griego debería traducirse a menos que se arrepientan, ¿no? Y no para que no se conviertan o no para que no se arrepientan, ¿no? Entonces hay una gran diferencia aquí. Con ese a menos que sí se puede entender mejor, ¿verdad? Este texto bíblico. Entonces, allí queda pues la finalidad. Entonces, sí, Jesús definitivamente sí quiere que la gente llegue al arrepentimiento, a la conversión y que entiendan las comparaciones de las parábolas, ¿no? En ese proceso de conversión, ¿no? Pero no hay que entenderlo como para que no, que es como lo traduce la Reina Valera. En ese sentido, vamos a estudiar entonces un poquito sobre el fondo de las parábolas. El fondo de las parábolas. Y por aquí les voy a poner una diapositiva para que puedan tomar nota. ¿Cuál es el fondo de las parábolas? Bueno, aquí les puse en algunos circulitos algunas características de este fondo. La primera que tenemos aquí son las imágenes de la vida real, es decir, que las parábolas o las imágenes que están allí, que se usan para las parábolas, son tomadas de la vida real, especialmente del campo. Entonces tenemos el sembrador, el trigo, la cizaña, la mostaza, la oveja perdida, los nidos, las madrigueras, los peces grandes y pequeños, el labrador, la lluvia, el sol, las flores, los pájaros, ¿no? Aquí tenemos entonces estas imágenes. Lo segundo que vemos es que las parábolas nos hablan también de la vida familiar. Es decir, esa mujer que amasa una gran cantidad de pan, de la levadura que ella le echa a la masa, de la mujer que barre, etcétera. Entonces sí, hay también algunas imágenes desde la vida familiar. También tenemos la vida del pueblo. Hace referencia a la vida del pueblo. Por ejemplo, cuando menciona las bodas, a las plazas, los funerales, etcétera. Por acá tenemos uno más que son los actores. Los actores. Estos actores que se mencionan en las parábolas son inspirados en gente real. Gente real como constructores, los que son hacendados, los ricos hacendados, los siervos trabajadores, los sembradores, etcétera, ¿no? Y tenemos esos sucesos, nos hablan de los sucesos que son conocidos. Sucesos como ¿cuáles? El ladrón nocturno, el juez corrupto y la viuda, el administrador que es sagaz, los ladrones en el camino de Jericó, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos este fondo de las parábolas. Para decirles, chicos y chicas, que antes que Jesús pronunciara las parábolas, ya existían las parábolas. Es decir, Jesús no se inventó las parábolas.
Jesús no se inventó las parábolas. Jesús se inspiró en las parábolas rabínicas. En las parábolas rabínicas. Jesús se inspiró del lenguaje del machal, que ya mencioné anteriormente, para sus parábolas. Pero las desarrolló con originalidad y le dio fuerza propia. Hay una gran diferencia o hubo una gran diferencia entre esas parábolas de Jesús y las parábolas de los rabinos. Entre ellas, por ejemplo, que los rabinos resaltaban la ley, más Jesús resaltaba el reino. ¿Sí? Esta es una gran diferencia. Jesús resaltaba el reino, los rabinos resaltaban la ley. Entonces, hablemos aquí un poquito sobre el origen de la parábola. Y aquí nuevamente les comparto otra diapositiva. Y que sea más fácil para ustedes. Bueno, esta no quiere. Vamos a ver si voy a agarrar. Ese es el problema con la tecnología, ¿verdad? Bueno. No quiere. Vamos a intentarlo una vez más. Ahí está. Las parábolas de Jesús. Como les dije, la parábola viene de machal, En hebreo, el término machal puede ser un proverbio, la sentencia de un sabio, una adivinación o un enigma. Fíjense ustedes, ¿no? Todo lo que puede involucrar el machal. Entonces, el machal, ¿verdad? Se entiende como una verdad, como una enseñanza religiosa, ¿verdad? A través de una comparación, sentencia, adivinación, enigma, etc. Y la parábola forma parte del machal, forma parte de ese machal. El machal, puesto que saca sus imágenes de la vida común de la gente, el machal habla a todos, tiene conexión con todos. ¿Por qué? Porque les conecta esa vida en común, ¿no? Esas imágenes de la vida en común. La parábola machal, entendiéndose el machal como tal, fíjense ustedes que revisando las palabras del Cántico de Rabá, que es un antiguo escrito rabínico, relata ya una historia o una parábola. Y dice así: parábola de un rey que en su casa perdió una moneda de oro o una piedra preciosa. ¿No la busca con una mecha que no vale más que un céntimo? Y esta parábola la encontramos en este escrito rabínico antiguo, el Cántico de Rabá, relatando, ¿verdad?, esta hermosa parábola. Lo que quiere decir, chicos y chicas, que entonces las parábolas no las inventó Jesús. Ya existían parábolas antes de Jesús. Y Jesús lo que hace es inspirarse en estas parábolas rabínicas. El machal se componía de las partes más simples o cotidianas de la vida judía. Esta vida que estaba familiarizada con tres figuras. La figura número 1, la pastoril, y aquí encontramos una parábola, Lucas 15, 3 al 6. ¿De qué parábola trata? ¿Qué parábola encontramos en Lucas 15, 3 al 6? Si alguien solo me menciona qué parábola está aquí.
La oveja De perdida. la oveja perdida. Correcto, muchísimas gracias. La segunda es el campesinado. Mateo 13, 3 al 9. ¿Qué parábola se encuentra acá? Mateo 13, 3 al 9. La parábola del sembrador. Ok, muy bien. Y la tercera figura, los viñadores. Mateo 21, 33 al 46. ¿Qué parábola encontramos aquí? Mateo 21, 33 al 46. El labrador malvado. Muy bien, muchísimas gracias. Correcto. Entonces aquí, ¿verdad? Están estas tres figuras y que son conexión con esa vida judía, ¿no? En griego, en el griego de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, machal se dice parabolé y tiene la misma carga semántica que el machal, ¿no? La parábola, entonces, ¿cómo se entiende? La parábola es un relato ficticio donde se usan elementos de la vida real o elementos creíbles para apuntar a una verdad o enseñanza religiosa. Es lo que se entiende por parábola. Y aquí invita al oyente o al interlocutor a un proceso de interrogación personal. De hecho, el mismo Jesús, chicos y chicas, usaba este proceso de interrogación. Jesús hacía muchas preguntas, incluso en medio de sus parábolas, ¿no? ¿Y para qué? Para que los oyentes pudieran establecer un diálogo interno consigo mismo. No para que respondieran en voz alta, no, sino para que esos oyentes pudieran reflexionar, analizar desde sus realidades, existencias, de su vida misma, ¿no? Veamos algunos ejemplos donde Jesús incluye preguntas. Lucas 13, 18. Ahí tenemos una pregunta. También tenemos en Lucas 13, 20. Lucas 13, 20. Lucas 15, 4. Lucas 15, 8. Sí le dije, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar algunos de estos textos para identificar estas preguntas. Lucas 13, 18, Lucas 13, 20, Lucas 15, 4, Lucas 15, 8. Si alguien tiene la bondad de leer la pregunta que está allí en Lucas 13, 18. A ver, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Muy bien, gracias, Soledad. Allí está la gran pregunta, ¿no es cierto? Lucas 13, 20. ¿Alguien tiene la bondad de leer Lucas 13, 20? ¿A qué le compararé el reino de Dios? ¿A qué le compararé el reino de Dios? Muy bien. Luz del Carmen, Lucas 15, 4. Lucas 15, 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Muy bien. Aquí está, ¿verdad? Entonces, esta pregunta. Y Lucas 15, 8. ¿Alguien tiene? ¿Ok? Okay, vamos a pedirle a Sony. A ver, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Excelente. Si ven entonces cómo Jesús incluye, ¿verdad?, estas preguntas dentro de la misma parábola. Era un método de Jesús, era un método dentro de sus predicaciones y enseñanzas, ¿no? Y que nosotros también podemos incluir dentro de nuestras enseñanzas y predicaciones. Eso facilita ese diálogo interno en el oyente mismo. Seguimos.
La parábola tiene algunas virtudes, chicos y chicas. La intriga, ¿no? Porque eso hace la historia misma. La historia de por sí ya produce una intriga y como que provoca en nosotros como una cierta, ¿verdad?, ansiedad, ¿verdad?, por conocer, por saber, curiosidad, sorpresa, porque hay elementos allí que nos sorprenden, que pueden estar en los actores, en los lugares, en los eventos mismos o en el final, en el desenlace que a veces uno no se espera. Reflexión. Las parábolas producen reflexión en el oyente. Incluso las mismas preguntas ayudan a esa reflexión y el compromiso. Las parábolas invitan a un compromiso personal, comunitario, social, familiar, ¿no? Entonces sí, definitivamente las parábolas tienen varias virtudes, pero también la parábola es sencilla. Ella misma habla de su sencillez. Tiene un poder de persuasión. Persuade, atrapa, enamora, porque eso hace la historia. La historia de por sí es fácil, ¿no?, de persuadir. Te abraza, capta tu atención. Ayuda también la memorización. Para nosotros es más fácil recordar las historias, mucho más fácil. Y si no, díganme ustedes, ¿no? Si yo les pregunto por una parábola, ustedes me cuentan la parábola, ¿sí o no? Me la cuenta desde el principio hasta el final. Y no solamente una parábola, me pueden contar casi todas las parábolas de memoria, ¿sí o no? Pero si yo les digo a ustedes, ¿saben qué? Díganme algún texto o una serie de textos del libro de Romanos o de Hebreos. Ahí se quedarían pensando toda la mañana, ¿sí o no? Pero cuando yo les digo, nárreme una parábola, ahí sale Marta, ahí sale Enriquito, la Fabi, la Inesita, contarme todas las parábolas, ¿no? Y todos los personajes y qué hacen todos los personajes. Y eso ayuda también, las parábolas ayudan a la imaginación, muchachos. Porque cuando a uno le hablan, por ejemplo, del hijo pródigo, ¿cómo se imaginan ustedes el hijo pródigo? A ver, Judy, ¿qué dices tú? ¿Cómo te imaginas ese hijo pródigo? Bueno, el hijo pródigo primero fue muy rebelde, pero cuando ya tocó fondo, era ya una persona totalmente casi para él mismo inservible. Era un chico que deseaba regresar a lo que dejó. Muy bien, muy bien. Gracias, Judy. Genial. ¿Cómo se imagina Luz del Carmen a ese hijo pródigo cuando regresó a casa? ¿Qué vestimenta le pones tú? ¿Cómo estaría su cabello? ¿Cómo lo vistes tú, Luz del Carmen? Yo me lo imagino andrajoso, sucio, porque venía inclusive de labores con los cerdos. Me lo imagino cabizbajo al regresar y en una actitud de humildad. Y también un poco de temor, a ver qué iba a pasar cuando su padre lo viera, e inclusive su hermano mayor. Ajá, muy bien, gracias, Luz del Carmen. ¿Cómo se imagina Abigail, el hermano mayor? Bravísimo ese hermano mayor, ¿no? Estaba enojado el hermano mayor. ¿Cómo te lo imaginas, Abigail? Si abres tu micrófono, ¿nos ayudas abriendo tu micrófono? Ajá. Bueno, me lo imagino primero, obviamente molesto, petulante también, obviamente, indignado por cómo regresa el hermano, por todo lo que fue a perder, y también muy, muy molesto con el padre, ¿no? Porque él no esperaba que lo reciban de la forma como lo hizo el padre con su hijo. Entonces estaba muy, muy molesto él por esa
actitud también de su hermano menor, de lo que hizo y cómo regresó. No esperaban que regrese de la forma que lo hizo él. Muy bien, ustedes se dan cuenta que no necesitan ir a la Biblia, ¿verdad? Para narrarme la parábola, ustedes solitos se la saben de memoria nomás, ¿no? Y le ponen color también a la parábola, ¿no? A los personajes, etcétera, ¿no? Sí, definitivamente eso hacen las parábolas. Sigamos. Entonces, tienen poder de persuasión, memorización, son sencillas, permiten por eso la memorización, porque son muy sencillas, tienen un lenguaje que se puede entender, no hay complicación en ellas. Hay retención y retransmisión, se retienen aquí en la mente, ¿no? Ahí puede pasar muchos años y mucho tiempo y esa historia sigue aquí en nuestra mente y se puede retransmitir, es decir, yo la puedo decir a otros, enseñar a otros, ¿no? Y ellos también van a retenerla y así sucesivamente. Además, hay una nueva perspectiva que facilita el sacar conclusiones propias. Cuando uno escucha una parábola, uno se puede identificar con alguno de los personajes o de la vida de ese personaje. Hay algunos que se identifican con el padre, otros se identifican con el hijo mayor, otros se identifican con el hijo menor, y así sucede en otras parábolas. Entonces, al identificarse con alguno de esos personajes de la parábola o con algún evento, suceso hecho en la parábola, entonces uno puede conectar su propia vida, ¿no?, con algunos de los personajes de la parábola o con ese evento o con ese suceso. Entonces uno puede sacar conclusiones propias de esa parábola, ¿no? Fíjense ustedes lo interesante, lo lindo que son las parábolas. Por otro lado, antes de que se me acabe el tiempo, me gustaría decirles que según el mensaje que ya traen las parábolas por sí mismas se combinan en grupos, Y hay un autor que se llama Joaquín Jeremías, que nos habla de estos grupos y que quiero mencionarles en esta mañana. Vamos a ponerlo por aquí para que ustedes lo puedan ver. Aquí están. Grupos por Joaquín Jeremías. Uno de ellos es la misericordia ante los deudores. Son grupos y a la vez características, ¿no? Misericordia ante los deudores. Esta misericordia se está haciendo referencia a la misericordia de Dios, a la misericordia de Dios. Y hay una gran cantidad de parábolas que hablan justamente de la bondad ante la deuda, de la bondad ante la deuda, del perdón ante la deuda, la misericordia ante el perdón, la misericordia ante el pecador, la misericordia ante la deuda. De eso tratan las parábolas, ¿no? Y aquí tenemos varias parábolas. No voy a mencionar todas las parábolas que entran en este grupo, sino una de ellas, como Mateo, capítulo 18, 23 al 35. Y vamos a leer esta parábola completa, para que podamos también visualizar, observar esta gran misericordia, ¿no? Si alguien tiene la bondad de leer Mateo 18, 23 al 35. Vamos a pedirle a la misma Luz del Carmen que por favor nos lea. Dice la palabra del Señor, por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos,
y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Muy bien, gracias, Luz. Aquí tenemos una linda parábola que nos habla de esa misericordia, ¿verdad? Ante la deuda. Uno de ellos tuvo misericordia. El otro no tuvo misericordia, ¿no? Aquí hay ejemplo claro del sí y del no. Entonces, este grupo está aquí presente, ¿no? Y hay varias parábolas que nos hablan de esa misericordia. Número 2, la gran confianza. El segundo grupo, la gran confianza. Trata sobre esa firme confianza y en las parábolas rabínicas era para indicar que confiasen en la Torá o en la ley, pero Jesús la aplicó para el reino, de tener fe en el reino. Y aquí hay varias parábolas como la mostaza, la semilla, la levadura, que se encuentran en Lucas capítulo 13, versículos 18 al 21. Lucas 13, 18 al 21. Marta, si puedes tú leernos, por favor, Lucas 13, 18 al 21. La gran confianza. Nos refiere así la palabra de Dios. El joven rico. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lucas 18. Lucas 13. 13, ok, perdón. 18 al 21. Ya. La parábola de la semilla de mostaza. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Muy bien. Y sigue diciendo, ¿verdad? En el 20, volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Aquí está entonces un ejemplo de este segundo grupo, la confianza, ¿no? Especialmente el de grano de mostaza, ¿no? Que nos habla a nosotros de esa fe. El tercer grupo es ante la catástrofe, ante la catástrofe. Y aquí describe siempre el caos, describe el desastre para que el pueblo se arrepienta y se acerque a Dios, ¿no? Entonces también Jesús usa estas parábolas para presentar la catástrofe y ver la reacción como una especie de enseñanza, de moraleja, ¿verdad? Hacia la actitud que debemos tener dentro del reino hacia la crisis o ante la crisis, ¿no? Y un ejemplo de ellos es la parábola
del mayordomo infiel, perdón, del mayordomo infiel. No la vamos a leer por falta de tiempo. La cuarta característica o el cuarto grupo es demasiado tarde. Demasiado tarde. Es cuando el plazo de la gracia que Dios concede es irrevocablemente el último plazo, ¿no? Si no se aprovecha esa oportunidad, se cierra la puerta automáticamente. Y aquí tenemos un gran ejemplo de la parábola de las 10 vírgenes. En Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. Mateo 25, 1 al 13. ¿Alguien se atreve solo a narrar la parábola sin leerla? Vamos a ver cómo está esa memorización de esta parábola. ¿Alguien se atreve a narrarla sin leerla? Sí, a ver, Normita se arriesga, a ver. Sí. Dice que eran las vírgenes que estaban esperando al esposo el regreso, pero habían 5 prudentes y 5 insensatas. Ajá, correcto. Entonces, las prudentes estaban preparadas, llenas del aceite, esperando al esposo que regrese. Eso es lo que me acuerdo. Perfecto, Normita, muy bien. Un aplauso para Normita. A ver, un aplauso virtual. ¿Dónde están allí muy bien, muy bien. Chévere, genial. Ahí está, la memorización, ¿verdad? Cómo esas parábolas van quedando en nuestra mente. Sigamos con los grupos o características. Tenemos unas 5, que es exigencia de la hora. Exigencia de la hora. Ante el demasiado tarde, que vimos anteriormente, hay que actuar con decisión. Por eso se llama exigencia de la hora. Hay que actuar con decisión, ¿no? Y aquí tenemos a Lucas, capítulo 12, versículos 58 y 59. El que reclama una deuda, ¿no? Y hay que tomar una decisión urgente, ya. Vamos a leer. Lucas 12, 58 y 59, a ver qué nos dice. A ver, ¿a quién le pedimos que nos... A ver, hermano Edgar, si usted está listo para leernos. Lucas 12, 58 y 59, por favor. Bendiciones a todos, buenos días. ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino. No sea que te lleve por la fuerza ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel. Ajá, ¿verdad? Y dice el 59, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo, ¿no? Entonces hay que tomar una decisión. Aquí tenemos entonces este grupo. Seguimos. Número 6, la vida del discípulo. Este discípulo o este grupo se entiende como la entrega sin reservas. El que se entrega sin reservas. Y cuando se entrega sin reservas, cuando hay una entrega sin reservas, eso produce alegría. Eso produce alegría, ¿no? Excelente. Hay una reproducción, hay una entrega, ¿verdad? En otros, en lo que haces, y eso produce gozo en tu vida misma. Y aquí un ejemplo es Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 46. Mateo 13, 44 al 46. No lo vamos a leer por el tiempo y nos vamos a ir a la última característica o grupo, consumación. Consumación, que tiene que ver con el juicio final asociado al reino.
el juicio final asociado al reino. Y un ejemplo de esto es Mateo 13, 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30. Bien, estamos entonces aquí con estos grupos o estas características. Y para ir ya cerrando en relación a las parábolas tienen enseñanzas, tienen un mensaje, ¿no? Está ese sentido con el que Jesús dijo, ese sentido original con el que Jesús lo dijo, referido algunas veces al público, a los discípulos, a los fariseos, eso dependiendo del motivo o de la ocasión. Pero también hay enseñanzas que podemos sacar de estas parábolas. Una de estas enseñanzas que yo saco es la importancia de la familia que vemos en las parábolas, mostradas en las parábolas. Parábolas como la moneda perdida, el hijo pródigo y otras que ya hemos mencionado. Es decir, que la familia tenía un gran valor en los tiempos de Jesús. Todo giraba alrededor de esa figura paterna, pero la familia se rescataba mucho en los tiempos de Jesús. Las parábolas de por sí nos invitan entonces siempre a rescatar ese valor en la familia, aceptarnos los unos a los otros, ¿cierto? A tomar buenas decisiones, sabias decisiones familiares, a valorar la comunicación en la familia, a permanecer en la familia. Son algunas de las cosas que vemos. A disfrutar en familia, a rescatar lo que está perdido dentro de nuestras familias, y para eso tenemos que identificarlo. Y una de las parábolas que más nos habla sobre eso es la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? La gran fiesta que se hace cuando llega este hijo menor, cuando se encuentra lo que estaba perdido, cuando llega lo que estaba perdido, y cómo eso produce gozo, alegría en la familia, independientemente de las situaciones que se vivan, ¿no? El gozo y la unidad que debe permanecer. A ser sagaces en nuestras relaciones es otra de las enseñanzas que nos trae las parábolas. A ser buenos administradores de nuestras relaciones. Y varias parábolas nos hablan sobre eso. A ser misericordiosos con otros y otras. A ser generosos con lo que tenemos. A perdonar cuando nos ofenden, cuando nos hieren. A no ser deudores ante nadie. Cuando no perdonamos, nos convertimos en verdugos. Cuando no perdonamos, nos convertimos en verdugos. Y nos vamos matando a nosotros mismos. No al otro, no a la otra, sino a nosotros mismos. Y hay muchas parábolas que nos enseñan eso. Leímos una. Luz del Carmen leyó una. Sí, María Soledad. Adelante. Ok. Sigamos entonces. Hay varias lecciones, ¿no? Varias lecciones. Nos convertimos en torturadores. Oh, se me con fue los la... demás. Con los demás y con nosotros mismos. Sí, yo te decía que verdugo es el que hace el trabajo de otro. Ajá, correcto. Entonces, aquí sería más, nos convertimos en malvados, en torturadores, en algo así nomás. Correcto, María Soledad. Sí, gracias. Entonces, las parábolas, ¿verdad? Nos invitan, el reino nos invita a perdonar, a pagar esas deudas con otros y con otras, que no arrastremos por años
esas deudas. Bueno, una tercera lección que yo veo es vivir la ética de Cristo para guiar a otros. A ver qué nos dice Lucas, capítulo 6, versículo 39. Lucas 6, 39. Ok, Luz, si puedes leer. Por favor. Dice la palabra del Señor en Lucas 6, 39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Ajá, ajá. Si no vivimos, si no reproducimos a Cristo y su ética de amor, de perdón, de gracia, de buena intención, no podemos conducir a otros. Pero a veces queremos exigir a otros lo que nosotros mismos no practicamos. Si no vives la ética de Cristo, no exijas a otros. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y debe haber coherencia entre lo que decimos y hacemos para conducir a otros. Si no, esos otros nos van a señalar a nosotros por nuestra actitud, nuestra conducta, nuestras palabras, ¿no? Y puede ser que las enseñanzas que traen estas parábolas son duras, ¿verdad? Pero están allí, en las mismas parábolas. Son historias, son chéveres, son lindas. Hay lugares, hay actores, hay acción. Pero la enseñanza es dura para nosotros. Y su mensaje nunca pasa, ¿no?, de moda. Siempre es contextual. Una cuarta lección que yo veo es el mostrar el amor incondicional de Dios a todos y a todas. Especialmente aquellos que son marginados, marginadas, despreciados. Y hay parábolas que nos invitan a ello. La oveja perdida, la moneda perdida. A mostrar el amor incondicional de Dios. Como Dios nos ha amado, nosotros también amamos a otros. Y en las parábolas para Jesús es muy importante esa conversión, ese arrepentimiento genuino en la gente, en el oyente, en ese proceso de transformación, de metanoia, de cambio de mente. Cuando cambiamos nuestra mente, cambia toda nuestra acción, cambiando nuestra mente. Si solo cambia nuestra acción sin cambiar la mente, no hay fruto, no hay resultado. Cuando cambia nuestra mente, cambia todo automáticamente, cambia nuestra acción, cambia todo, nuestras palabras, todo, nuestra actitud, todo, ¿no? Y esto también nos invitan las parábolas, ¿no? Interesante, aquí están las parábolas. Muchas lecciones podemos sacar en relación a las parábolas. No sabemos cuántas parábolas dijo Jesús exactamente. Hay estudiosos que dicen que probablemente Jesús dijo entre 30 a 72 parábolas. Entre 30 a 72 parábolas. Tal vez no todas quedaron registradas acá, pero las que tenemos aquí en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos dan grandes enseñanzas a nivel personal, social, familiar, incluso hasta religioso, ¿no? Cuando nos invita a la oración, el juez y la viuda, la perseverancia en la oración.
en esa relación con Dios, en esa intimidad con Dios, en esa relación vertical, pero también horizontal. La oración no solo es vertical, la oración es también horizontal, porque esa oración que yo elevo al Padre, que yo elevo a Dios, debe traducirse en buenos frutos y en buena ética hacia mis hermanos y hermanas. No puede quedarse en una simple oración, en simples palabras. Tiene que traducirse en testimonio, en acción, buena ética. Entonces sí, la oración tiene dos dimensiones, vertical y horizontal. Excelente, ¿no? En esa oración que es una intimidad que nos invita a la alegría, no al aburrimiento, no al fastidio, ¿no? Sino a la alegría. Hay alegría en intimar con Dios. Hay gozo cuando intimamos con Dios. Y bueno, podemos sacar muchísimas otras enseñanzas, ¿no? Ahora quiero darles este espacio para que ustedes también me digan algunas de estas enseñanzas que cuando ustedes han leído las parábolas, pues han sacado, ¿no? Y me gustaría que ustedes las compartieran aquí y que no se queden con ese sentir. Así que si alguien quiere compartir, adelante. Pastora, buenos adelante, días. ¿cómo estás, Dolores? Sí, pastora, yo siempre en las parábolas he visto ese lenguaje común y sencillo con que Jesús llega para todos, porque realmente Él vino para los más humildes, para los más pobres en todo aspecto, ¿no? Tanto físico como espiritual como material. Entonces Él no quiere palabras rebuscadas, sino de lo más común. Por ejemplo, el estar en contacto con las plantas, el estar en contacto con la tierra. Entonces, todo eso nos permite a nosotros mismos cuando vamos a sembrar, ¿no? O tenemos que podar. Yo siempre recuerdo, digo, así debe haber sido Jesús, ¿no? Siempre pensando en lo más sencillo para poder llegar al corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Dolores. De hecho, es así, es así. Es un lenguaje sencillo. Las imágenes son sacadas de la vida cotidiana, de imágenes que todos conocían, ¿no? Y que hasta un niño podía entender, porque era muy común a esa vida que ellos tenían, ¿no? Y generalmente, pues, es como la estructura de un cuento corto, ¿no? En ese cuento corto tenemos ese marco escénico, ¿verdad? Que es donde aparecen los personajes, el lugar, la ocasión, y luego entonces está allí la historia con todos los actores, toda esa narración, ¿verdad? Que a veces nos sube, a veces nos baja, ¿no es cierto? Está allí esa intriga, esa tensión, ese enamoramiento, ¿no? Esa conexión con la historia, y luego siempre hay como una moraleja. Entonces hasta los niños pueden entender una parábola. Es así. ¿Alguien más? Yo, pastora. Adelante, Mónica. Gracias. Sabe que a mí me gusta mucho la parábola del ciego, porque como usted mismo dice, la relación que tenemos horizontal y vertical, a veces nosotros nos saltamos. Nosotros utilizamos solo la parte vertical, que es enseñar, decir, hablar, pero esa parábola me llega tanto porque nosotros nos saltamos apenas la horizontal, porque actuamos en forma solamente verbal, pero no actuamos en forma de hechos. Entonces, ahí me llega tanto porque decimos nosotros somos buenos para corregir, para dar consejos, pero no para aplicarlos. Y ahí es como un ciego va a guiar a otro ciego, si nos saltamos los dos parámetros que es horizontal y vertical. Gracias. Gracias, Mónica. Interesante, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo, pastora. Adelante. A mí me gusta la que acabamos de ver, la de los deudores, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces nosotros las personas, a veces nos gusta, como que juzgar y que, tú me la debes y tú me la pagas, cuando a veces tampoco nosotros lo hacemos
y no nos damos cuenta que pues en ese juicio estamos nosotros también. Entonces digo, bueno, pues si el Señor me perdonó y me sigue perdonando, pues ¿quién soy yo para juiciar? Y esa parte pues siempre me gusta, ¿no? Que cuando quiero hacer algo me acuerdo y digo, bueno, pues si el Señor es misericordioso conmigo, me perdona todas mis deudas, porque yo no tengo que hacer lo mismo. Es interesante, Remedios, porque fíjate tú que en varias parábolas que nos hablan de esa deuda y de ese perdón, siempre nos hablan de esa segunda oportunidad también, ¿no? De esa segunda oportunidad nos habla de la restitución también. Siempre es posible una restitución, siempre es posible volver en sí y tomar una decisión, ¿no? Cuando eso sucede, pues entonces las cosas cambian también a nuestro alrededor, ¿no? Porque hay una decisión. A veces lo que nos estanca es la decisión en hacerlo, en tomar el paso, en tomar la decisión en el momento específico y hacerlo, ¿verdad?, de corazón, ¿no? Eso nos estanca y pueden pasar años y años y nosotros sin pagar esa deuda, ¿no? Entonces aquí hay que evaluarse, hay que revisarse a sí mismo y analizarnos profundamente qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabe que Jesús siempre mencionó el amor y la buena intención, la intencionalidad? En la ética de Jesús está esa intencionalidad, el por qué hacemos las cosas. ¿Qué es lo que hay realmente de nuestro corazón? Solamente Dios y yo lo sé. Solamente Dios y tú lo sabes, ¿no? Y así todos nosotros. Entonces, siempre debemos evaluarnos a nosotros mismos. Pero siempre también es bueno recordar que hay segundas oportunidades, el poder tomar decisiones en el momento adecuado, con las personas adecuadas, ¿no es cierto? Y esa restitución. Siempre es posible la restitución personal, familiar, comunitaria, etcétera, ¿no? Rita, adelante. Hola, buenos días. Yo quería compartirles algo de la vida, digamos, del transcurso de la vida cristiana. Muchas veces hablan de lo que se debe y todo, ¿no? En mi vida personal yo aprendí algo muy lindo que quisiera compartirles. Adelante. Muchas veces te dicen los hermanos, la familia, préstame $1000, préstame 500, lo que sea. Con mi esposo tomamos la decisión en que no prestarles, sino regalarles. Entonces les decimos, me dicen, necesitamos $500. No, te vamos a regalar 200 y eso es lo que te podemos dar. ¿Por qué es importante eso? Para no tener ataduras, porque cuando empiezas a prestar, empieza un eslabón hasta que se hace una cadena. Y eso hay que tratar de evitar. Esa es parte de nuestra vida cotidiana como cristianos, no tener ataduras y vivir en armonía. Esa es parte de las parábolas que Dios nos enseña. Tienen que ser generosos, tienen que colaborar, tienen que apoyar, pero tampoco teniendo esa atadura que me debe o esta persona tiene que devolverme de esa manera. Entonces, es una pequeña enseñanza que yo aprendí en mi vida cristiana y si les sirve, pues sea de bendición. Amén. Muchísimas gracias, Rita. Amén. De seguro trae para nosotros hoy un lindo aporte. Ok. Creo que entonces estamos terminando este lindo tiempo de aprendizaje en relación a las parábolas de Jesús. Hay muchas otras cosas más que podría comentarles acerca de la parábola, pero no nos da tiempo, pues solamente tenemos una hora, ¿verdad? Y como 10 minutos para todo lo que tenemos que conversar sobre las parábolas, ¿no? Hasta aquí creo que lo voy a dejar. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Martita, este tiempo es tuyo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a usted, pastora. Han sido, creo que, un renuevo para todos nosotros, conocer detallitos como las parábolas nos enseñan, nos ilustran y sobre todo, cómo podemos internalizar las enseñanzas de Cristo.
Muy, muy lindo, pastora. Ha utilizado el mismo lenguaje de Cristo. Sencillo, pero profundo. Gracias, pastora. Hermanos, les recuerdo para aquellos que no se pueden conectar, tenemos la modalidad de exponer en el chat de Academia Bíblica 2 preguntas y también el video para que puedan observarlo y sacar sus respuestas en cuanto a las preguntas. Eso se toma como una falta justificada, que no sería inasistencia, pero no es una invitación a que no asista, porque lo más beneficioso para nosotros es asistir, escuchar, ver la reacción en sitio, en el momento, en la circunstancia. Entonces, les invito a aquellos que por A o B motivos no se conectan, conectarse e invitar a otros hermanos a que sean bendecidos con la palabra de Dios. Dios les bendiga, tengan una hermosa semana llena de gracia, llena de bendición, llena de bendiciones del Señor, de ese gozo que solo el Señor nos puede dar. Y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, gracias. Martita, bendiciones. Gracias, pastorita Yade. Bendiciones. Gracias. Gracias a todos. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones, pastora. Dios la bendiga.